Es imposible trabajar bien, siempre lo he pensado. Creo que si al final se acaba haciendo el trabajo es porque los médicos acaban dedicándole tiempo de donde no tienen, porque realmente la matemática no falla y dedicar a un paciente 5 minutos no considero que sea hacer bien tu trabajo, la verdad, porque no te da tiempo. O sea, es que no Es te da tiempo a imposible. hablar. Y encima los pediatras no tenéis un paciente, tenéis varios, que es el paciente y los padres, ¿no? Exacto. Ahí es una variable que solo la tenéis vosotros y es bastante, Exacto. bueno, peculiar, ¿no? Sí, Y requiere mucho tiempo. Y sí, más yo un niño que no siempre... habla muchas veces o no Exactamente. cuenta las cosas como las puede contar un adulto, ¿no? Exactamente. Yo al final siempre digo que en pediatría lo más importante es que la familia se vaya tranquila. O sea, yo siempre lo he dicho, la mayoría de las veces los niños no tienen nada grave, digo la mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente va y te lo dicen, ¿no? Para quedarme tranquila, porque me preocupa tal, porque me preocupa cual. Y siempre digo que si una familia sale de la consulta y no se va más tranquila de lo que ha entrado, no has hecho tu trabajo bien. O sea, yo siempre lo digo, somos Yo ansiolíticos empecé a con pensar y patas yo los decía, pediatras. es Que yo no sé claramente. cuántas siestas tiene que hacer un niño de 15 meses. Es que no lo sé, como no tengo niño. Es que yo no sé qué son las ventanas de sueño. Eso me sonaba a mí a chino. ¿Qué son las ventanas de sueño? No Bueno, tengo ni ahora nos vas a pajolera. explicar todo eso, Claro. porque no lo Yo decía, sabemos tampoco, yo por lo yo menos. esto no sé qué es. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que siendo pediatra no tenga ni pajolera idea de esto? Y es que lo que pasa es que durante la formación MIR te da mucha formación en lo que es pediatría, en lo que es patología, pero en lo que es puericultura no te creas que sea tanta formación. Al final vas aprendiendo, pues bueno, de tu propia experiencia profesional, de lo que te dicen tus madres, de si tú al final eres madre, pero realmente no aprendes mucho de niño Normal. sano. Lo normal de Porque un recién nacido es dormir en torno a 14 y 16 horas al día. Lo que pasa que no son del tirón, obviamente. Un recién nacido, hasta los 2 meses aproximadamente, sabemos que no hay secreción de melatonina. O sea, que uno mide niveles en sangre y la melatonina no tiene un fíjate, ritmo especial ni secreción. O sea, la glándula pineal todavía va como lanzando de vez en cuando, va como probando, pero todavía no tiene un ritmo circadiano. El ritmo de un recién nacido se llama ritmo ultradiano y es un ritmo en el que cada 2 o 3 horas es comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Eso es un bebé recién nacido. Y el recién nacido, por tanto, no distingue entre día y noche. O sea, cuando hay alguien que te dice, no es que el niño a las 3 de la mañana se pone fatal, digo, vale, es que para él las 3 de la mañana y las 3 de la tarde es lo mismo. es lo mismo. No tiene diferencia. Entonces, claro, los primeros 2 meses, 2, 3 meses, al final tenemos que aceptar que tenemos que hacer las cosas a demanda. O sea, come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño y ahí tenemos poco margen, ¿no? Es decir, al final no podemos meter una rutina muy rígida porque no va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de los padres entienden que un bebé de menos de 3 meses se va a despertar, siguen estando de baja, lo llevan un poquito mejor si no duerme porque no están trabajando y entonces, bueno, la mayoría de la gente entiende que un bebé pequeño se va a despertar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Soy Almudena Nuño y hoy me acompaña Carmen de la Torre, pediatra, para hablar sobre la importancia del sueño infantil. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Hola Almudena, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte a ti aquí. Ahora os presento a Carmen más en profundidad, pero antes os recuerdo que tendréis las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis seguir a Slow en nuestro Instagram @slowmedicineinstitute. Si le das un corazoncito al episodio, si te ha gustado, nos ayudas a expandir el mensaje de la medicina Slow. Y como os he comentado, pasamos ya al episodio que hoy tenemos con nosotros a Carmen de la Torre, pediatra y asesora de sueño infantil, que ahora nos va a explicar en qué consiste. Pero ahora antes os quiero presentar a Carmen, que es una pediatra formada en Córdoba, su ciudad natal, y que hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ha estado trabajando en la medicina pública, pero actualmente tiene su propia clínica en su ciudad, en Córdoba. Además, le encanta la divulgación, ya veréis qué bien transmite, y tiene un canal en YouTube que os recomiendo que se llama Pediatra Carmen de la Torre. Anteriormente he tenido la suerte de coincidir con ella en algún evento y es un gusto hablar con ella, todo se hace muy fácil, ahora lo vais a ver. Bienvenida, Carmen, tienes una trayectoria espectacular. Cuéntanos un poco tu historia, cómo has llegado aquí, por qué te haces pediatra.
Bueno, pues a ver, yo desde pequeñita he querido siempre ser médico, la verdad que no sé muy bien por qué, porque no hay nadie en mi familia médico, la verdad, pero bueno, desde muy pequeñita me encantaba ir al pediatra, me gustaba todo el tema de la medicina y la verdad que me encantaban, igual la gente que ya tenga unos añitos como yo, la serie de Eras una vez la vida, Eras una vez el cuerpo humano, yo siempre me quedaba como con ganas de saber más, de saber cómo funcionaba el cuerpo, me daba mucha curiosidad y tenía clarísimo, con 5 o 6 años ya dije, quiero ser médico y no cambié. Así que la verdad que eso lo tenía muy claro. Pero luego llegó el momento de coger la especialidad y ya no lo tenía tan claro. De hecho, eso es una curiosidad que poca gente sabe, pero yo empecé cirugía y me cambié de especialidad. O sea, yo hice 2 veces el MIR, cosa que, bueno, mucha gente lo hace a lo mejor para subir nota o para entrar en otra especialidad, pero yo realmente lo hice porque me equivoqué. O sea, todo el mundo se puede equivocar, no pasa nada. Sí. Pero yo estaba pensando durante toda la carrera que lo mío iba a ser la cirugía y nada más alejado de la pediatría, la verdad, si te pones a pensar que, o sea, es totalmente diferente. Y bueno, pues yo llegó el momento de coger plaza y cogí cirugía en Córdoba por el tema de los trasplantes y tal, y empecé aquello y yo vi pues que me había equivocado, básicamente, porque llegó un momento que no quería bajar a operar, no quería bajar a quirófano, no quería, como le dije, ¿no?, a mi jefe, es que ya no tengo más ganas de abrir barrigas, básicamente, y si un cirujano no quiere operar, pues es que no está bien encaminado, esa es la Malo, realidad. exacto. Así que a los 4 o 5 meses de empezar aquello me di cuenta de que no estaba bien encaminada y tomé la decisión de dejarlo, volver a casa, volver a preparar el MIR, volver a presentarme. Volví a hacer el MIR sin tener ni idea de lo que iba a coger, simplemente decía, bueno, lo hago y cualquier cosa que no tenga quirófano, o sea, ya me daba igual. Igual de claro que lo tenía el primer MIR, que era cirugía en Córdoba, cirugía en Córdoba, cirugía en Córdoba. El segundo yo fui como quien echa una quiniela, subí 200 puestos la nota, con lo cual me salió bastante bien. Y ahí ya fue cuando empecé a pensar en hacer pediatría, porque la verdad que, bueno, al final hacer pediatría te abre mucho campo en el sentido que puede ser pediatra de intensivos, neonatólogo, pediatra de atención primaria, digestivo infantil, cardiólogo infantil, en fin, es casi como no escoger, al final la pediatría abarca muchísimo y yo dije, bueno, pues empiezo por aquí y ya veremos dónde llego. Y luego encima terminé con mis compañeros porque al final la formación en cirugía son 5 años y pediatría 4, con lo cual al final encima acabé como si hubiese acabado cirugía, pero otra especialidad, o sea que ni siquiera perdí el año, ¿no?, por así decirlo, Sí. que siempre digo que al final un año de tu vida no es nada con tal de al final dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y siempre Y digo qué que es lo importante es mejor que he hecho en mi identificar. vida. Sí, sí, eso es importante identificarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, pues decimos, ya he tirado por aquí, sigo, y es muy Sí, valiente decir, me he equivocado y encontrar tu propio camino, así que sí, tiene mucho sí. mérito. Sí, pues, al final, bueno, a mí hubo gente que me lo dijo que yo dije: "Bueno, si es que, bueno, hay que reconocer, ¿no?, me he equivocado". Yo decía: "Si pudiera volver atrás, hubiera escogido otra cosa", y decía: "Bueno, es que puedo volver para atrás, puedo repetir el MIR y coger otra cosa y ya está, y todo el mundo es humano y no vas a estudiar una década de tu vida para luego acabar haciendo algo que no te gusta". Entonces lo cambié y empecé pediatría y, bueno, pues ahí ya me di cuenta de que menos mal que había tomado esa decisión porque soy feliz siendo pediatra y no me veo haciendo ninguna otra cosa, o sea que por ahí. Fenomenal. Y bueno, pues después de acabar en varios sitios, de trabajar en pública, en varios sitios, centros de salud, tal, al final decido un poco optar por la medicina privada porque creo que es el único sitio en el que le puedo dedicar tiempo de verdad a la familia que me compete en ese momento, ¿no? Al final en un centro de salud es imposible trabajar bien, siempre lo he pensado. Creo que si al final se acaba haciendo el trabajo es porque los médicos acaban dedicándole tiempo de donde no tienen, porque realmente la matemática no falla y dedicar a un paciente 5 minutos no considero que sea hacer bien tu trabajo, la verdad, porque no te da tiempo. O sea, es que no Es te da tiempo a imposible. hablar. Ujú. Y encima los pediatras no tenéis un paciente, tenéis varios, que es el paciente y los padres, ¿no? Exacto, Ahí es una variable que solo la tenéis vosotros y es bastante, exacto. bueno, peculiar, ¿no? Sí, Y requiere mucho tiempo. Y sí, más yo un niño que no siempre, habla muchas veces o no cuenta exactamente. las cosas como las puede contar un adulto, ¿no? Exactamente. Yo al final siempre digo que en pediatría lo más importante es que la familia se vaya tranquila. O sea, yo siempre lo he dicho, la mayoría de las veces los niños no tienen nada grave, digo la mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente va y te lo dicen, ¿no? Para quedarme tranquila, porque me preocupa tal, porque me preocupa cual. Y siempre digo que si una familia sale de la consulta y no se va más tranquila de lo que ha entrado, no has hecho tu trabajo bien. O sea, yo siempre lo digo, somos ansiolíticos con Sí. patas, los pediatras. O sea, la gente viene en plan, no me quedo tranquila, míramelo por si acaso, no sé qué y al final yo
o sea, hablo muchísimo, hablo sin parar en la consulta, porque es la forma que tengo igual de transmitir tranquilidad a los padres, les explico qué le pasa, porque creo que la mejor forma de tranquilizar a una familia es explicar qué le pasa al niño y que ellos sepan el porqué de los síntomas. Y al final fue un poco lo que me llevó a estudiar medicina, el saber por qué pasa esto y cómo funciona el cuerpo, pues es lo que le explico a las familias y cuando entienden el porqué de las cosas es cuando se quedan tranquilos. Entonces, claro, yo necesito un tiempo que no me lo puede, la medicina pública, lamentablemente, y ojalá esto mejore algún día, no me lo puede dar. Así que al final acabé en medicina privada y bueno, pues desde hace año y medio en mi propia clínica para trabajar pues con total libertad. Y la verdad que pues me alegro muchísimo también de haberlo hecho porque puedo dedicar tiempo que yo considere a las revisiones, a un niño recién nacido y en fin, a todas estas familias primerizas, con agobios, con tal, y siento de verdad que sirve, ¿no? Que a mis familias les sirve lo Por que el supuesto. trato. O sea, la parte de cualquier médico, de informar, de tranquilizar al paciente, de que entienda su enfermedad para que entienda por qué tiene que hacer una serie de cambios para mejorar, todo eso si no le dedicas el tiempo es muy difícil transmitirlo. Y además a eso le tienes que unir que no es solo eso, tienes que hacer un buen diagnóstico, una valoración, totalmente de acuerdo. Y mi duda es, ¿y cómo surge lo de asesora de sueño? ¿Qué es una asesora de sueño? Cuéntanos esta parte. Bueno, de la asesoría de sueños surge, a ver, primero yo creo que surge lo de hacer tema de divulgación y luego yo ya cuando me empiezo a meter en tema de redes sociales, porque yo tengo que decir que yo no tenía nada de redes sociales, o sea, o sea, a nivel personal yo no tenía nada, ni Facebook, nada, nada. De hecho, era bastante Fíjate. contraria a las redes sociales, o sea, era porque consideraba que, bueno, cada uno tiene su vida, valoraba mucho la privacidad de las personas, yo consideraba que tenía muchas cosas que hacer como para ocuparme de lo que estaban haciendo los demás. O sea, un poco, a lo mejor todo el tema ya más postureo social y tal. Y yo era como, mira, es que me da igual lo que estés haciendo con tu vida, si es que yo tengo la mía. Entonces, Claro. era muy reacia a todo el tema de redes sociales. Como yo luego digo, cuando me pongo, me pongo. Entonces, a mí me pasó a nivel personal, o sea, el abrir el canal de YouTube y abrir Instagram y todo esto, que hay gente que te dice, bueno, como tú tienes redes y tú tienes tal, y se creen que vives de esto, que es una absoluta mentira. O sea, yo no saco absolutamente nada de lo que hago en redes. El canal de YouTube tiene 45.000 seguidores, que eso te da una raspilla, pero vamos, que no te da ni para pagar la luz, ya te lo digo yo. Y esto no te da nada, bueno, te da mucho en otros sentidos, pero no te da económicamente, no te rinde si eres un gran Instagramer, un gran influencer todavía, pero en mi caso no es así, ¿no? Y además siempre digo lo mismo, a mí se me da igual que mañana se caiga Instagram, o sea, yo tengo mi trabajo y no me va a faltar, ¿no? Entonces no me supone un problema. Pero bueno, yo básicamente esto viene por mi madre. En 2020, el año terrible para todos, el año de pandemia, el año que todo se queda Sí, paralizado y tal, pues mi madre, que era una persona lógicamente pues muy cercana a mí porque me falta mi padre desde los 18 años, mi madre cae enferma con un tumor cerebral la Navidad de 2019 a 2020. Y mi vaya. madre fallece en agosto, o sea, fue algo muy fulminante en cuestión de 8 meses, un glioblastoma y no pudimos hacer nada, no funcionó radio ni quimio, no funcionó nada. Y en Cuánto lo cuestión de ocho siento, y más en meses, aquella época. claro, Mm. en cuestión de 8 meses, con 60 años, recién jubilada, mi madre me falta. Entonces, bueno, todo esto te hace reflexionar también en que llegará un día que no estés en este mundo, que es una cosa de la que tenemos certeza absoluta, pero luego, muchas Pero veces lo nuestro día habíamos. a día, exactamente, no lo vivimos así. Pensamos que, bueno, aquello está muy lejano, ¿qué tal? Y mi madre estaba perfecta antes de que le pasara esto. O sea, no era una persona anciana, no era una persona con medicación, era una persona completamente sana. Y esto un poco te hace darte cuenta que hoy estás aquí y a lo mejor mañana ya no estás aquí. Y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, digo, ¿qué iba a pasar cuando yo no esté? ¿Qué voy a dejar en este mundo? ¿No? ¿Qué voy a dejar de legado? ¿Qué voy a dejar que les sirva a los demás? Si puedo dejar algo de utilidad para los demás. Y ahí un poco empezó la necesidad, ¿no? Y decir, pues mira, igual podemos hacer algo porque yo soy pediatra, a veces como le explico las cosas a los padres les tranquiliza, o a lo mejor puedo, quien vea un vídeo, aunque sea una sola persona, si le ayuda, pues igual le sirve. Total, que luego además mi marido es técnico en imagen y sonido, con lo cual se me puso a huevo para todo el tema de la grabación y dijimos, bueno, pues vamos a arrancar y a ver qué pasa. Y mientras nos lo pasemos bien haciendo los vídeos, pues sin ninguna presión nos ponemos a grabar para YouTube. Bueno, Claro, pues y como tú has empezamos dicho, así, aunque sea ayudar a una persona, ya, ya merece ya la pena.
Sí, Exactamente. Y bueno, pues empezamos ahí un poquito y ya me metí también en Instagram, que yo no tenía Instagram, que yo no sabía nada de Instagram, que no tenía ni idea, no tenía ni bajada la aplicación en el móvil, o sea, yo era cero pelotero, y me puse un poquito también en Instagram. Y estando en Instagram fue cuando yo empecé a ver a las asesoras de sueño. Y las asesoras de sueño hablaban de unas cosas de las que yo, siendo pediatra, no tenía ni pajolera idea. Y lo digo así de claro, fíjate. porque además seguramente muchos pediatras no tengan ni pajolera idea. O sea, yo empecé a pensar y yo decía, es que yo no sé cuántas siestas tiene que hacer un niño de 15 meses. Es que no lo sé, como no tengo niños. Es que yo no sé qué son las ventanas de sueño. Eso me sonaba a mí a chino. ¿Qué son las ventanas de sueño? No Bueno, tengo ni ahora nos vas a pajolera. explicar todo eso, Claro, porque no lo yo decía, sabemos tampoco, yo por lo yo menos. esto no sé qué es. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que siendo pediatra no tenga ni pajolera idea de esto? Y es que lo que pasa es que durante la formación MIR te da mucha formación en lo que es pediatría, en lo que es patología, pero en lo que es puericultura no te creas que sea tanta formación. Al final vas aprendiendo, pues bueno, de tu propia experiencia profesional, de lo que te dicen tus madres, de si tú al final eres madre, pero realmente no aprendes mucho de niño sano, porque bueno, Eso pues pasa mucho en medicina, que estudiamos las es verdad, enfermedades y no estudiamos cómo debe ser ¿no? Lo normal y la lo normalidad. normal. Sí, sí. Exactamente, pues yo empecé ahí a seguir algunas asesoras de sueño, yo decía, digo, ¿y esto qué será? ¿Y esto tal? Y entonces vi que una de las asesoras que yo seguía pues ofrecía una formación y era hazte asesora de sueño, no sé qué. Y yo dije, pues lo voy a hacer porque yo siempre he sido de las que si algo no sé, me lanzo en plancha. O sea, de esto no sé, pues de esto quiero aprender. O sea, no, Claro. no me sirve de nada saber lo que ya sé, sino de esto no tengo ni idea, pues me voy a ir a por ello. Y bueno, pues me apunté a esta formación. Debo decir que las primeras que fliparon en colores fueron las propias profesoras que dijeron, ¿qué hace aquí un pediatra? Y yo era como digo, pero es que yo quiero aprender de esto. Y me decían, pero es que Claro. tú ya sabes muchísimo, eres médico, no sé qué. Digo, sí, pero yo de esto no sé. Yo de esto no sé. Y al final me estoy limitando a poner una melatonina, unas gotitas, un tal, a un niño sin tener ni pajolera idea de cómo va. Ujú. Y al final, muchas veces en la consulta de niño sano o en la consulta de pediatría, a una revisión normal te empiezan a contar cosas de, bueno, cómo come, las vacunas, no sé qué, y al final del todo el último minuto es en plan de, ay, no duerme, ay, pues no sé qué, pues mira, dale estas gotitas y que Dios te acompañe y que pase lo que Dios quiera. Y yo, que yo le decía a la gente en plan de, bueno, igual te funciona, igual no, pero prueba a ver qué tal. Claro, no sabía cómo funcionaba la melatonina, ahora ya lo sé. Entonces, era un poco así, pero no se le daba la importancia que tiene y el sueño tiene mucha Claro. importancia, vamos, no para los niños, para todo el mundo. Para todo el Entonces, mundo, efectivamente. Sí, sí. efectivamente, es que el no dormir y si no, quien se lo digan a quien no duerma, vamos. Sí, 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 Entonces, sí. claro, yo ahí un poco vi la necesidad de que realmente pues no tenía ni idea, de que era una asesora de sueño, no sabía ni los conceptos básicos del sueño infantil, no tenía ni pajolera idea. Y yo dije, venga, pues a por ello, yo me apunto a esto y tal. Y las asesoras fliparon en plan de que, bueno, pues nada, que esto normalmente lo hace gente que no es ni médico, ni sanitario, ni nada. O sea, en ese tipo de cursos se apunta a lo mejor pues profesoras de educación infantil o Claro. psicólogas o a lo mejor terapeutas o tal, pero es verdad que el perfil sanitario no está. No ha habido nadie que a lo mejor haya tenido esa necesidad. De hecho, yo soy la primera asesora de sueño y pediatra de España. O sea, no ha habido nadie que se haya formado como me he formado yo. Igual no ha tenido esa necesidad y oye, pues fantástico, pero yo sí que he sentido esa necesidad. Claro, Total, que yo y por hice eso eso. estás aquí, porque es un perfil muy Sí. interesante y que seguro que nos puedes contar, pues, muchas cosas, ¿no? Que te voy a preguntar ahora cuando acabes y nos cuentes de la formación. Tengo mucha curiosidad Claro. un poco de que nos cuentes del sueño. Claro. Sí, al final nada, pues yo terminé la formación de la asesoría y luego la complementé también, porque la formación de asesoría que yo hice es una formación que ya te digo, puede acceder cualquiera, que no tiene por qué ser sanitario. Y luego yo la complementé también con un curso universitario de sueño infantil solamente para sanitarios, que ya es un curso un poquito más especializado, tema hormonas, tema ritmos circadianos, tema medicación, también cómo tratar el sueño a lo mejor en niños con patologías, con trastorno de espectro autista, con tal, un poco ya más focalizado solamente a sanitarios. Entonces hice las dos formaciones y bueno, pues aparte de la que ya tengo como pediatra, y ahí fue cuando pues ya me lancé un poco a trabajar con mis propias familias de la consulta. Ya me decían, Carmen, que no duerme. Digo, venga, pues vamos a ver por qué, no sé cuánto, tal, hacemos una consulta de una hora solamente hablando de sueño y vemos un poco a ver qué tal. Y es verdad que ya cuando ves una familia que te contacta y te dice, oye, Carmen, genial, que está durmiendo, que no sé qué, que es que hemos mejorado un montón, que en vez de despertarse 7 veces se despierta una, que estoy flipando, que no sé
cuándo, cuando la gente te dice que le va bien, yo me pongo así de grande y me encanta. Claro. Entonces, claro, al final es un tema que engancha mucho porque, bueno, tú lo sabes, ¿no? Cuando algo funciona con un paciente, quieres Claro, seguir, ¿eh? sobre todo eso, cuando le das una solución que dura, que no le estás dando una pastilla para callar el síntoma, ¿no? Que estamos yendo Sí. al origen del problema. Entonces, bueno, pues mi primera pregunta sobre esto es, ¿a dormir bien se aprende o se nace con ello? Porque hay niños que es que nacen y son unos benditos y duermen, ¿no? Que los llaman niños trampa, porque luego Exactamente, los padres tienen otro que no duerme nada y dice, esto no era exactamente, lo que me habían contado, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué factores influyen? ¿Es genética? ¿Es aprendido? ¿Los niños tienen el estrés de los padres y lo captan? O sea, cuéntanos un poco cómo es el Ujú. sueño en los bebés y luego en otras etapas de la vida. A ver, yo creo que el sueño, evidentemente tiene que haber factores genéticos y factores ambientales como todo en medicina. No sé hasta qué punto puede ser tema genético exclusivamente y que un niño duerma bien o duerma mal, porque el debatir que un niño duerma bien o duerma mal es una percepción tan subconsciente. Incluso es una percepción que no es totalmente imparcial por parte de los padres. O sea, ¿esto qué quiere decir así hablando en plata? Que hay familias que te dicen, no, el niño duerme muy bien y se despierta 3 veces, y familias que te dicen, el niño duerme muy mal y se despierta 3 veces. Claro, Es el mismo niño. Lo que pasa que una mamá puede pensar que eso es lo normal, que es un bebé y que ya mejorará y tacatá, y otra familia puede decir, jope, es que se despierta un montón de veces, no sé qué. Entonces, la propia percepción de los padres varía un montón, ¿vale? Luego, a nivel genético, a ver, no, esto no es ciencia exacta, no es un ensayo clínico, hay que sí. cogerlo como hay que cogerlo, pero hay muchos hermanos que uno duerme fatal y otro duerme muy bien, y técnicamente la genética es más o menos similar. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? Pues, no sé, puede ser un millón de cosas. Yo pienso que hay bebés que duermen muy bien desde primera hora. De hecho, la expresión dormir como bebé tiene que venir de esos niños que sí que duermen bien, obviamente. Entonces, Sí, hay bebés que sí hay suerte y que duermen bien, o incluso los padres sin darse cuenta han cogido buenos hábitos y al final el bebé duerme bien y fantástico. Y luego hay bebés que no duermen tan bien, pero que cambiando algunos hábitos se puede conseguir una mejora bastante importante. Así que, bueno, yo creo que a dormir hay bebés que duermen bien porque duermen bien y fantástico, igual que hay otros que comen bien porque comen bien y ya está, sí. pero creo que siempre hay margen de un poquito de mejora. Porque ¿cuántas horas debe dormir un bebé? ¿Cómo va disminuyendo el sueño con la edad? O A sea, ver, un lo bebé, normal de un... Sí, sí, eso, ¿cuál es lo normal? lo normal de un recién nacido es dormir en torno a 14 y 16 horas al día. Lo que pasa que no son del tirón, obviamente. Un recién nacido, hasta los 2 meses aproximadamente, sabemos que no hay secreción de melatonina. O sea, que uno mide niveles en sangre y la melatonina no tiene Ah, un fíjate. ritmo especial ni secreción. O sea, la glándula pineal todavía va como lanzando de vez en cuando, va como probando, pero todavía no tiene un ritmo circadiano. El Ujú. ritmo de un recién nacido se llama ritmo ultradiano y es un ritmo en el que cada 2 o 3 horas es comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Eso es un bebé recién nacido. Y el recién nacido, por tanto, no distingue entre día y noche. O sea, cuando hay alguien que te dice, no es que el niño a las 3 de la mañana se pone fatal, digo, vale, es que para él las 3 de la mañana y las 3 de la tarde es lo Es mismo. lo mismo. No tiene diferencia. Entonces, claro, los primeros 2 meses, 2, 3 meses, al final tenemos que aceptar que tenemos que hacer las cosas a demanda. O sea, come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño y ahí tenemos poco margen, ¿no? Es decir, al final no podemos meter una rutina muy rígida porque no va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de los padres entienden que un bebé de menos de 3 meses se va a despertar, siguen estando de baja, lo llevan un poquito mejor si no duerme porque no están trabajando y entonces, bueno, la mayoría de la gente entiende que un bebé pequeño se va a despertar. Que luego hay gente que no, ¿eh? Que luego hay gente que me escribe con 2 meses en plan, es que quiero que duerma del tirón y digo, es que no va a dormir del tirón con 2 meses, obviamente. De hecho, yo con menos de 4 meses no suelo coger consultas de sueño porque es que es un bebé muy pequeñito. Entonces, bueno, eso sería un poquito al principio, ¿no? Luego a partir de los 2 o 3 meses ya empieza a haber secreción de melatonina ya un poquito más en los picos de la última parte del día y primera parte de la noche, ya se va viendo ahí un poquito más de esa secreción y entonces sí que se va ordenando un poquito la rutina de sueño y ya empiezan a dormir igual pues en unas 14 horas, en vez de 16, 14, una cosita así. Suelen mantenerse con unas 12 horas de sueño repartidas en unas 9, 10 por la noche y unas 2 o 3 en las siestas del día hasta el año, una cosita así.
Y luego a partir de ahí, en torno a los 15, 18 meses, se suelen quedar ya con una sola siesta, que igual hacen 1 hora y media de siesta o así, y el resto de sueño por la noche, pues unas 9 o 10 horas igual por la Ujú. noche. Y a partir de los 2 3 añitos, pues suelen hacer unas 10 horitas, 10 11. Lo habitual es que a partir de los 3 años los niños ya no hagan siesta, o sea, puede ser que no la hagan, si la hacen porque la necesitan, fantástico, pero sí, puede ser que ya a partir de 3 años duerman unas 10 horas de noche del tirón y ya está. Eso es bueno, eso es la media, ¿eh? Porque luego, claro, luego cada niño es un mundo, pero es un poco la media. Claro, porque yo estoy pensando en los niños y ahora, y tú te lo encontrarás en consulta seguro, que hay muchos niños que están durmiendo menos horas de las que deben. Porque Sí. antes era como es hora de dormir, los niños iban a dormir, pero ahora entre Ujú. las pantallas, el uso de pantallas en niños, que también Sí. nos podrás comentar lo que influye, ¿no? Ujú. Y bueno, pues en la televisión o las series, yo me encuentro en consulta, yo no veo niños, pero sí que veo algún adolescente con acné, etcétera, y les pregunto por el sueño Ujú. y me encuentro que duermen muy pocas horas, Sí, que los a veces me dicen adolescentes 6 horas. Sí, los adolescentes lo que suelen tener es mucho retraso de fase. O sea, al final ellos, desde que se acuestan hasta que se duermen, pasa mucho tiempo, porque tienen el móvil en la mano, básicamente. Entonces, la etapa de la adolescencia, que realmente los adolescentes deberían dormir 9 horas por la noche, pues están en una época de supercrecimiento, estirón, tal, deberían, para garantizar esos picos de hormona de crecimiento y todo eso, deberían dormir 9 horas. Dime tú a mí qué adolescente duerme 9 horas. Pues igual el fin de semana que se levanta a las 11 de la mañana, pero realmente entre semana no. Entonces, al final, yo es una cosa que también le hago mucho hincapié. A mí me pasa al revés que a ti, yo veo niños más pequeñitos más que adolescentes, pero sí que es verdad que hay un retraso de fase. O sea, hay muchas veces dicen, no, tiene insomnio, un insomnio de conciliación, porque es el insomnio del principio de la noche, pero realmente no hay un insomnio de conciliación. Realmente lo que pasa que es que esa pantalla azul está inhibiendo la secreción de melatonina, punto pelota, y ya está. Y entonces, pues no te duermes. Como no te duermes, pues ya te pones más nervioso, no te duermes, sigues cogiendo el móvil porque te aburres, porque no te duermes, y es un círculo vicioso que no salen de ahí. Entonces, en los adolescentes la mayoría suelen mejorar si a partir de las 10 de la noche le quitan el móvil hasta el día siguiente. Ya está. Con esa intervención mejoran. Es que no tiene. Pues luego van al instituto reventados, van Pues cansadísimos, fíjate. porque al final se tienen que levantar a las 7 de la mañana para irse al instituto. Entonces, claro, muchas veces solamente con eso ya mejoran. Y luego también te encuentras niños más pequeños que también duermen un poco menos, porque hay mucha gente que, pese a que en redes sociales se dice un montón y es uno de los mantras más repetidos de las asesoras de sueño y tal, que los niños no tienen que, digamos, restringir horas de siesta para dormir más de noche, o sea, el famoso de la abuela, ¿no? Que no eche siesta para que luego se duerma, que eso es mentira, suele empeorar. ¿Vale? Pues hay gente que lo sigue haciendo, hay gente que sigue diciendo, no, que no duerma, para que luego se duerma, para que no sé qué, y van faltos, o sea, luego van. De hecho, lo que pasa que como suele haber una clínica de hiperactividad, cuando al niño le falta sueño, hay muchas familias que interpretan que su niño tiene menos necesidades de sueño. O sea, ese niño Sí, que se tenía que haber ido a la cama hace un rato, pero ya se le ha pasado la hora de dormirse, se vuelve a subir el cortisol, se pone atacado, perdido, no hay quien lo meta en la cama y claro, ellos interpretan, es que el niño no está cansado. Si el niño está cansado, lo que pasa es que el niño estaba cansado hace un rato. Ahora ya se le ha pasado, se ha puesto como una moto y claro, ahora ya no hay quien lo acueste. Y al final se acaba acostando a claro. las 11 de la noche, igual con 2 años, ¿vale? E incluso me vienen y me dicen, doctora, ¿será hiperactivo? Digo, no es hiperactivo, es que lo que pasa es que hay que acostarlo a su hora. O sea, eso es un fenómeno que pasa y de hecho se encuentra muchísimo en el 80% de las consultas de sueño. Yo veo que la gente acuesta a los niños demasiado tarde. Es una cosa Fíjate. súper frecuente. Sí, porque eso que antes era que el niño se tiene que ir a dormir pronto y ahora te encuentras con que esos horarios que estaban como tan bien establecidos, ahora hay mucha gente que no los sigue, ¿no? Lo Ujú. de que el niño haga lo que quiera, ¿no? Que a veces Sí, pasa. a veces pasa, yo creo que también la gente al final con el tema de la última, casi siempre que ves una rutina, bueno, sí, una rutina, un horario, ¿no? De 24 horas. Yo cuando hago consultas de sueño siempre hago primero un cuestionario, o sea, mando un cuestionario a Ajá, la familia, que es un documento Word normal y corriente de 5 folios, que me van rellenando todo, cómo duerme, cómo no, muletillas de sueño, yo voy, y todo ese cuestionario me lo mandan a mí y yo lo analizo antes de empezar la consulta, porque ya voy viendo yo dónde pueden estar fallando, ¿vale? vale, Entonces, ahí veo, le digo que me diga cómo es un día típico de su niño, desde por la mañana hasta por la noche, le digo, dime 24 horas cuáles son los horarios, ¿no? Del niño. Y ahí es donde yo empiezo a echar cuentas de las ventanas de sueño, que ahora te cuento, y entonces veo que igual se le ha pasado una hora la ventana de sueño, la hora de acostarle. Casi siempre todo el mundo falla la última parte de la tarde-noche, o sea, la parte ya, la última ventana entre la última siesta y acostarse. Suele ser cuando falla la gente. Por una cosa que nos pasa a todo el mundo,
porque nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O sea, ¿eso qué significa? Pues que la gente cuando ve que el niño empieza con los ojillos así, que ya se queda así un poquito como colgado, que ya se queda con los Sí, ojitos un poco rojos, o sea, dicen, sí. ¡ay, tiene sueño! Y entonces empiezan con todos los preparativos para acostar al niño. O sea, lo baño, le doy la cena, le pongo el pijama, le cuento un cuento. Claro, pues en todo ese ritual a ti se te va una hora. Y Se ese niño espabila. tenía sueño hace una hora. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos ha ido la ventana a Coria, como digo yo, entonces ese niño se ha vuelto a reactivar y ahora ya no lo puedes acostar. Entonces, por eso digo que nos acordamos Santa Bárbara cuando truena. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Le digo, tú mira a qué hora tu niño empieza a frotarse los ojitos. Y lo que tienes que hacer es adelantar el reloj para que cuando llegue ese momento ya esté en la cama. No que Claro. empieces a hacer toda la rutina, sino que hay que adelantarlo. Y hay mucha gente que te dice, es que se lo ha puesto tan pronto, se va a dormir peor. No, 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 todo lo contrario. Porque va a coincidir el momento de intentar conciliar el sueño con el pico de melatonina y la bajada de cortisol, que es fundamental. Vale, entonces claro, la gente al final pues te dice, sí, tienes sueño, ya empiezo, tal, de pijama, la cena, no sé qué, y también te dicen, es que cena poco, digo, claro, cena poco porque está muerto sueño, que tiene que Claro. no está receptivo para comer, porque es que ya lo que está pensando es un biberón y la cuna, ya está muerto sueño, hay que hacerlo antes, hay que hacerlo un poco horario como los ingleses, ¿no? Un poco antes. Claro, eso te Y hay iba a una decir, cantidad, porque esos horarios con algunas personas son incompatibles con el trabajo, porque sí, muchos niños les entra el sueño a las 8 de la tarde, con lo exacto. cual la mamá tiene que estar, o el papá tiene que estar en casa a las 6 o 7, ¿no? Claro, ahí siempre Como buscamos un tarde. poco fórmulas de compatibilizar, porque también hay Sí, un fenómeno que se produce, que es el fenómeno hasta que, le digo yo, todo esto son cosas que me sí. saqué, son de mi cosecha, que no creáis que esto está en los libros, que esto es simplemente que después de 2 años trabajando yo ya tengo Claro, es que al final, cuando mis llevas una expresiones. monográfica, claro, te haces una experta y te haces tus Claro, trucos. exacto. El fenómeno hasta que es que hay una circunstancia que hasta que no se dé, el niño sabe que no se va a acostar. Ejemplo práctico. Yo sé que hasta que no llegue mamá no me van a acostar. Entonces me mantengo alerta hasta que llegue mi madre, porque sé que no me van a acostar. O sea, ese nivel de cortisol está más alto, están como a la espera, están alerta. Ellos saben que hasta que no llegue mamá del trabajo no se van a acostar. Entonces, es un fenómeno súper frecuente en eso de familias que trabajan de tarde o que trabajan más tarde o lo que sea, que tenemos que intentar quitar o modificar de alguna manera. Entonces, hay varias alternativas. Si el papá, por ejemplo, sí que está, pues podemos intentar que lo duerma papá. Y la otra alternativa que hacemos es meter alguna siestecilla de emergencia para que el niño no vaya tan cansado para poder retrasar una hora la hora de acostarse. ¿Vale? Pero Ujú. sabiendo que igual necesita un poquito de descanso, intentamos que no sea más de 20-30 minutos, simplemente es un cosquillo, así un poquito, simplemente para que no vaya tan cansado, incluso depende de la época del año. O sea, ahora mismo en verano no hace consultas de sueño ni pirri. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un despipote entre vacaciones, ahora duerme en el apartamento, ahora me voy a la playa, ahora no sé Claro, qué, y claro, ahora la gente no quiere hacer consultas de sueño y además se hace de noche muy tarde. Son los días más largos del año. ¿Cómo acuestas a un niño a las 7 de la tarde? ¿Cómo acuestas a un niño a las 7 de la tarde en Andalucía con la calor que hace? ¿Qué le digo yo a esa familia? ¿Que se vaya a las 5 al parque? No puedo claro. decirle eso. Yo estoy en Córdoba, que sabéis que es el sitio más cálido de toda la península. Yo no puedo decirle a Sí, nadie eso. Ahora llega septiembre, octubre, guarde, cole, se vuelven a ordenar las rutinas y ya todo el mundo te llama para hacer una consulta de sueño o hacer un plan de sueño, porque ahora ya sí que pueden, ¿vale? claro. Entonces, Y claro, les in ahora y les interesa, ¿no? exactamente. Entonces, igual ahora a una familia que igual vive en Andalucía, que igual quiera bajar a la piscina a las 7 de la tarde, porque antes no se puede salir a la calle, pues igual le mete una siesta de emergencia para que en vez de acostarse a las 7, se acueste el niño a las 10. Pero porque es que por el momento del año en el que estamos, o sea, que intentar un poco adaptarse. Al final lo fundamental es intentar mantener la rutina igual y sobre todo que el niño no vaya sobrecansado. Fundamentalmente es eso, ¿vale? Dependiendo Vale. horarios y cada familia es un mundo. Ujú. O sea que, tu forma de abordar, y tu metodología es hablar mucho con los padres, por lo que veo, Sí, ¿no? sí. ¿Tienes alguna o sea, tú observas al niño, haces algo, tu metodología sobre todo es entrevistar a los padres o hablas también con Sí. el niño, trabajas en equipo? O sea, ¿cómo lo A haces? ver, si puedes hablar con el niño por la edad que tenga, sí, pero generalmente la mayoría de las consultas de sueño que suelen surgir son en niños de menores de 3 años. O sea, a los 3 años, el 95% de los niños duermen bien.
Es lo normal. O sea, suelen dormir del tirón. Otra cosa es que necesiten una muletilla de contacto, porque sí que es verdad que las muletillas o las asociaciones de sueño varían con la edad, ¿vale? Que eso también te lo puedo comentar ahora si quieres. Y los niños de más de 2, 3 años normalmente lo que necesitan es contacto. O sea, es el típico niño que se puede despertar, pero si duermo con mamá al lado ya no me despierto. O si duermo en la cama con mamá ya no me despierto. O si duermo con el hermano ya no me despierto. O si mamá me da la manita mientras estoy durmiendo ya no me despierto. O sea, necesito saber que hay alguien más. Pero en el momento que sé que hay alguien más, duermo del tirón. O sea, eso es lo más típico de niños de 2 años y medio o 3. Con lo cual, normalmente no suelo hablar con el niño porque suelen ser niños más pequeños. O sea, suelen ser pues bebés, a lo mejor 15, 18, 20 meses, una edad muy típica de consultar, 8, 9 meses a partir de la regresión de los 8 meses o así. Eso es muy ¿Qué es la típico. Y regresión de niños, los 8 meses? Perdona. las regresiones, bueno, eso es otro universo aparte. Las regresiones que yo a mí me tenían loca, porque claro, yo cuando estaba haciendo la asesoría del sueño, yo decía, bueno, vale, esto de las regresiones o progresiones, ¿cómo va? O sea, ¿qué evidencia científica hay de esto? Era lo que yo quería averiguar. Porque claro, yo desde el punto de vista médico, yo era como que, hombre, quería aprender, pero también lo ponía todo un poco en mi punto crítico y me decía, bueno, esto Claro. está reflejado en algún sitio. Porque, por ejemplo, las ventanas de sueño no existe como concepto médico, no está en ningún manual de medicina y es algo fundamental para trabajar el sueño y no está en ningún lado. Entonces, con las regresiones yo quería saber un poco qué pasaba, ¿no? Las regresiones o progresiones, porque realmente son progresiones. Lo que pasa que a veces para avanzar, primero tienes que retroceder un poquito. Entonces, son momentos de la vida del niño en el que hay cambios a nivel psicomotor o también cambios en los ciclos de sueño, el ciclo REM, no REM y todo esto que a la gente le sonará. Y con ese cambio, pues puede haber un periodo de tiempo, 2, 3, 4 semanas que duermen peor. Entonces, digamos que para llegar a la siguiente pantalla, para llegar a la siguiente fase, tienen que pasar unos días que duermen peor, días o semanas. No hay una duración exacta que esté establecida científicamente, la mayoría de la gente habla entre 2 y 6 semanas aproximadamente. Entonces, la única regresión o progresión que tiene un poquito más de base científica es la de los 4 meses, porque sí que se ha visto en el electroencefalograma que cambian los ciclos de sueño, o sea que sí que se puede medir de alguna Ajá. manera, ¿no? O sea, normalmente el niño hasta los 4 meses duerme en plan sueño vigilia, duermo despierto y no hay más, y a partir de los 4 meses ya se empieza a su fase de REM, no REM, de primera fase de sueño, segunda fase, transición, ta, ta, ta. Entonces, eso sí que se puede ver un poquito en el electroencefalograma, sí que se ve. Y la regresión de los 4 meses la tiene casi todos los niños. Pero claro, igual hay niños que lo tienen 3 días y otro lo tiene un mes. Entonces, Claro. claro, 3 días igual te dice la madre, pues estará con los dientes, ya está. Son 3 días malos y os era un cólico y sigue y no pasa nada. Ahora, quien se tira así un mes, ya sí que puede buscar ayuda médica bueno, o contactar con una asesora o con lo que sea, ¿no? Y luego el resto de regresiones, que hay más, se suelen asociar con hitos del desarrollo importantes. La de los 8 Ajá. meses suele ser 8 o 9 meses gateo, ¿vale? Entonces, es ese niño que tiene mucha clínica motora de noche, que da muchas vueltas en la cuna, que se pone boca arriba, boca abajo, que empieza a dormir con el culo en pompa, que empieza a meter la cabeza entre las chichoneras de la cuna, o sea, que coge posturas que la madre te dice, si es que no puede estar cómodo, pues sí, que está durmiendo, que no pasa nada, pero hace como mucho movimiento y suele coincidir con movimiento, rectación, gateo, es como que quieren repetir de noche lo que aprenden de día. Entonces, no hay tampoco hay una Claro. evidencia gorda, pero se suele asociar con el gateo. Y yo un poco le explico a la gente que es como cuando te estás sacando el carné que sueñas que conduces, pues algo parecido. Yo creo que ellos como que recrean un poco ese movimiento, ¿no? Luego a los 12 meses suele haber también un poquito por el tema de empezar a andar. Claro, todo esto se puede modificar, ¿vale? Porque igual te dicen a los 12 meses cuando andan, pero igual tu niño anda con 15 meses y no con 12, que también es normal y no pasa nada. Entonces, normalmente cuando empiezan a andar, ¿no? Y luego suele haber otra a los 18 con esas primeras rabietas que tienen ya los niños con los 18 Mm. meses, esa fase del desarrollo que todo es un drama. Con 18 meses todo es un drama. Bueno, las revisiones de niños sanos de los 18 meses, mira, yo me preocupo del que no llora, con eso te lo digo todo. O sea, porque todo es un drama. O sea, vestirlo es un drama, desnudarlo es un drama, medirle la cabeza es un drama, todo es un drama, ¿vale? Entonces es un momento de su vida, pues tiene mucha ansiedad por separación, mucho tal, y es verdad que lo llevan fatal. Y ahí también el sueño a veces se altera un poquito. Y luego ya a partir de ahí la mayoría de niños se suele definir otra regresión a los 2 años, pero yo esa la veo menos. La verdad que no tengo tanta sensación de que realmente exista o se pasa muy desapercibida porque no me suelen consultar mucho con esa edad. A partir de los 2 3 años es casi todo contacto. O sea, si duermo con papá duermo bien, si duermo con mamá duermo bien y si te doy el contacto duermes del tirón y aquí paz y después gloria, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería un poquito tema de regresiones. Igual me he enrollado demasiado, pero bueno, para que No, 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 sepáis. me parece interesantísimo. Y luego lo del contacto que contabas, Ujú, están mucho los defensores del colecho, ujú. hasta cuándo, ¿no? ¿Tú qué Sí, recomiendas? ¿Recomiendas colecho o no? Dependiendo del niño o cuando quieren claro. contacto. Es que depende, porque, por ejemplo, ¿de qué depende? Pues depende de la familia. O sea, hay gente que le encanta dormir con su bebé y lo disfruta. Y yo siempre digo lo mismo, si tú descansas y el bebé descansa, pues fantástico. O sea, no tenemos ningún problema. Así que suelo defender que el bebé tenga su propio espacio, ¿vale? Porque es más seguro para no aplastarlo, para que no ruede por la cama. O sea, una cuna de colecho adosada en plan sidecar al colchón del papá o de la Ujú. mamá, pero sí que me parece una buena opción siempre que la familia quiera. Yo, una de las preguntas que hay en el cuestionario de sueño siempre es si la familia quiere que el bebé duerma con él o no. O sea, si está cómodo, tanto la persona como la pareja, si le parece bien, si le parece mal, si le ocurre pero lo quiere cambiar, porque hay familias de todo. O sea, hay gente que te dice, duermo con o sea, veto el bebé para sobrevivir, pero realmente a mí me gustaría dormir solo o me gustaría que el bebé Claro, durmiera en es su cuna. un Entonces, enfoque claro, distinto totalmente. claro, cada uno tiene una forma, porque al final cada uno dormimos de una manera. Entonces, claro, yo siempre he dicho, a ver, el tema del colecho es un tema que se ha pasado de me paso a no llego, como muchas cosas en pediatría. Por ejemplo, con la lactancia materna, ¿no? Cuando éramos nosotras pequeñas, mucho bibi, no sé qué, parece que dar el pecho era casi una cosa propia de clases bajas, ¿no? Porque no tenían dinero para comprar leche y ahora se ha pasado a defender la lactancia materna a muerte y aquella madre que ose por decisión propia a dar un biberón es tachada más un poco menos que de mala Ya. madre, cuando al final es una decisión personal, ¿no? Entonces, yo por supuesto defiendo la lactancia materna, pero siempre digo lo mismo, o sea, cada uno tiene que tomar una decisión Sí, hay y es circunstancias, o respetable. hay madres que no pueden dar la lactancia, ¿no? Por un problema Efectivamente, y lo pasan fatal, efectivamente. Y no porque pasa nada. Claro, y encima tienden a ni tenemos culpabilizarlas. opciones. Lo ideal es la lactancia materna siempre, Por pero supuesto, pero no. si no se consigue, pues tampoco tenemos que encima a esa persona que ya de por sí está tocada moralmente, psicológicamente, encima hundirla más. O sea, me ha habido gente en la consulta que me ha dicho, ay, no me regañes, y digo, yo te voy a regañar. Digo, o sea, tú has parido, has pasado por un embarazo, acabas de dar a luz, estás deprimida, con las hormonas revueltas, y yo te voy a regañar. Digo, no te voy a Claro, regañar, digo, no estoy aquí para regañar a claro, nadie. O sea, no soy claro. para eso, ¿no? Bueno, pues con el colecho pasa un poco igual. O sea, cuando nosotras éramos pequeñas, estamos hablando igual años 80 o así, lo típico era no bebé a la cuna y rápidamente bebé fuera de la habitación y un poquito más así, ¿no? Y ahora igual hemos pasado al extremo de no, el bebé conmigo hasta los 7 años en la cama y el que no lo hace pues es malo porque el bebé necesita un contacto y necesita un apego. Pues mira, hay de todo. O sea, hay niños que duermen mejor en la cuna porque les da un calor que te mueres o porque pegan un montón de patadas o porque simplemente lo prefieren. A mí ha habido gente que me ha dicho, no, es que yo creo que el bebé está más incómodo, duerme mejor en la cuna. Oye, pues es que hay de todo. Entonces, vamos a Claro, respetar lo que cada familia quiera, ¿no? claro. No tiene que ser ni todo ni blanco ni negro. Yo intento respetar mucho, decir, bueno, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo queréis hacer? Siempre y cuando también, lógicamente, avancemos, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta si, por ejemplo, una familia quiere, pues no sé, hacer un destete nocturno, por ejemplo, va a ser muy difícil hacer un destete si el bebé está pegado a la madre. Simplemente porque es que antes de que te des cuenta te ha levantado la camiseta y se ha enchufado. O sea, entonces, Sí, igual hay que dormir juntos, pero igual hay que poner bebé, papá y luego mamá y poner a papá de barrera para que tenga contacto y colecho, pero si quieres hacer un destete, siempre y cuando claro, estemos en ese camino y tú lo hayas decidido, obviamente. claro. Entonces, claro, maneras hay miles de maneras. Siempre digo lo mismo a la gente, no está ni bien ni mal, es lo que tú quieras hacer y cómo lo podemos conseguir. Y ya está. Claro, porque ¿cuáles son las patologías o problemas que te encuentras más frecuentemente? Pues yo diría que lo que me encuentro más frecuentemente, a ver, lo primero es que lo normal es que no te encuentres que el niño no tiene patología médica desde el punto de vista clínico, normalmente. Yo lo primero que hago es descartar que haya enfermedades médicas, enfermedades como tal, enfermedades con su CIE, como digo yo, y Sí, no, o sea, que estén catalogadas como tal, y la mayoría de los niños no las tiene. Y después, afortunadamente. afortunadamente, afortunadamente. Y luego, lo Sí. segundo yo diría fundamentalmente dos. En lactantes pequeñitos hay mucho reflujo que no se ha diagnosticado, ¿vale? Entonces la postura de decúbito les cuesta mucho, la postura de tumbado les cuesta mucho, entonces suelen tener mucha crisis de tos por la noche,
al final tienen ardores, ¿no? Por la noche, entonces se despierta, le duele la barriga, tienen como mucho cólico, te suele decir la gente que está como muy molesto por la noche, que se mueve mucho y tal, y a veces lo que puede haber es un reflujo que al final con una medicación, con un protector gástrico, pues suele mejorar. Entonces ahí puedes tener un pool de pacientes también. Y luego, lo que más, sobre todo a partir del año, que eso es casi lo tienen todos a partir de los 12-15 meses, es una ferropenia. Es frecuentísimo y además lo peor es Fíjate, que muchos una pediatras lo falta de pasan, hierro. una falta de hierro, pero claro, muchos pediatras lo pasan por alto porque puede ser que haya una ferropenia sin anemia, o sea, que la hemoglobina esté normal y que solamente esté baja la ferritina, pero con niveles de ferritina por debajo de 20 ya hay alteración del sueño. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues el caso típico es un niño que hace una dieta blanca, o sea, que toma mucha leche y poco alimento rico en hierro. Y claro, al final acaba desarrollando esa anemia del lactante propia de los 12 meses que te encuentras súper frecuente, ¿no? Entonces, el caso típico es un niño de 12 a 18 meses aproximadamente que ya pasando el periodo de alimentación complementaria, o sea, ya la leche no es el alimento fundamental, sigue tomándose cantidades ingentes de leche y de yogur. O sea, es un mal comedor, pero es un mal comedor porque le siguen dando mucha leche. O sea, sigue haciendo comidas enteras a base de leche. O sea, en vez de desayunar, solo leche. Cenar, solo leche. ¿Vale? O sea, Claro, con esa edad ya deberían hacer un desayuno saludable que sería un cereal, una fruta y un lácteo, pero solamente toman leche, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el tomar tanta leche desplaza el consumo de alimentos ricos en hierro, baja ese hierro y además la leche dificulta la absorción del poco hierro que toma. ¿Qué pasa? Que además suele tener de muletilla de sueño el biberón. O sea, la familia te dice que cuando se despierta de noche le enchufan sí, el bibi para que se vuelva a dormir. Eso sí, solamente empeora el cuadro. Claro, al final es un niño que se despierta igual 3 o 4 veces de noche, cuando ya con 12 o 15 meses podría hacer la noche, igual no del tirón, pero igual despertarse una sola vez. Claro, resuelven los despertares con más leche. O sea, yo me llego a encontrar 1 litro de leche al día, un cartón de leche al día se toma ese niño. Luego te dicen que tienen 2 problemas, uno que no duerme y otro que no come. No es que no coma, es que un niño de 1 año que puede tener unas necesidades de calorías de, ponte 1.100 calorías al día, si 700 calorías son de leche, ¿qué se va a claro, tomar? Es que no se va a tomar más claro, comida. Y la gente te dice, no, es que como no come le doy leche. Y le digo, no, como le das leche no come. Es al claro, revés. Quítale la leche, porque te dicen, no desayuna. Digo, ¿cómo va a desayunar si se ha tomado 3 biberones de 300 esta noche? Es que yo tampoco claro, desayunaría, no tienes hambre, ¿vale? O sea, es imposible. Y luego el segundo, no duerme. Claro, no duerme porque tiene la asociación del biberón y encima tiene el hierro bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que sin hierro no transformamos serotonina en melatonina. Entonces, si te falla ese pico de melatonina, ya la noche la tienes descarajotada. Entonces, es muy importante cómo funciona el hierro en los trastornos de sueño, en el síndrome de piernas inquietas, en problemas de sueño en los niños es frecuentísimo, incluso cuando tiene mucha clínica motora, mucho movimiento de noche, muchas veces hay una ferropenia. Entonces, el problema está que hay pediatras, hay profesionales que piden una analítica al niño y como ven bien la hemoglobina, dicen, va, este no tiene anemia, fuera. Hasta luego. Y yo luego miro la claro. analítica y digo, vale, la hemoglobina está bien, la sideremia está bien, el hierro en sangre está bien, pero resulta que la ferritina está en 15 o está en 10 y por debajo de 20 ya hay trastorno de sueño. Entonces, Vale, ahí hay que hacer una intervención rápida, empezar a bajar biberones, empezar a meter alimentos ricos en hierro, el suplemento en hierro. Es que además yo en estos casos no empiezo a trabajar el sueño hasta que no llevan 3 semanas tomando hierro. claro, Porque porque a al veces se final arregla solo. Claro, porque al final o sea, yo puedo hacer un plan de sueño, que los padres lo cumplan a rajatabla, pero si el hierro no está bien, no va a dormir bien, se me van a frustrar nada, vamos fatal. Nada, Entonces, hasta que no ponemos hierro, no empezamos el plan de sueño. Y eso es verdad que eso pasa a diario. O sea, a diario. Es fíjate. frecuentísimo, ¿Y en sí. niños más mayores? En niños más mayores puedes encontrar síndrome de piernas inquietas, puedes encontrar alguna parasomnia, por ejemplo, somniloquios o algún tipo de sonambulismo. Hay mucho antecedente paterno y materno, muchísimo. O sea, yo tengo 2 niñas preciosas que son las 2 sonámbulas, pero una barbaridad, y los 2 padres son sonámbulos y claro, pues la verdad que tiene ahí una carga importante, que es verdad que normalmente si hacen bien su rutina y sus horarios, las niñas tienen ya 7 8 años, que son ya grandecitas, hacen bien la rutina, el horario tal, genial, pero la noche que, yo qué sé, se van más tarde a la cama porque ha habido una fiesta, cambia la rutina porque han estado de boda, cualquier cosa, ya sabe la mamá que esa noche van a tener follón.
O sea, que es matemática pura. Ahora mismo la tengo sin medicación, pero es verdad que tienen que cumplir su horario y sus horas de sueño a rajatabla, porque si no, se nos descarajotan. Entonces, de esos también hay unos pocos. Y luego también tienes algún niño que a lo mejor no es un trastorno de sueño, pero su condición, por ejemplo, un trastorno de espectro autista, por ejemplo, pues puede dormir peor. Pero también son niños muy poco flexibles, muy rígido, todo muy tal, 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 y el día que te sales también se descarajota el sueño. Entonces, bueno, ahí también tienes que trabajar un poquito bueno, con todo el horario, ¿no? No solamente la gente se focaliza mucho en la noche, pero aquí influye todo el día, influye toda la organización del ritmo circadiano que tú tengas, influye muchísimo. Claro, me encanta porque estás hablando del sueño, pero estás hablando de todo lo que influye, que no es solo el sueño en sí, como bien has dicho, sino la alimentación, ¿no? Los horarios, el ritmo circadiano, que es como se debe abordar todo en medicina, ¿no? Desde una forma Sí. muy integral y que, como bien has dicho, pues da resultados. Por ejemplo, respecto a la alimentación, ahora tenemos desafortunadamente un problema de aumento de la obesidad Ujú. en niños. ¿Tú Sí. has visto que este tipo de alimentación o este tipo de niños tienen algún trastorno de sueño? Sí, puedes encontrar también algún niño que tenga, bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Todo un poco relacionado, sobre todo niños con obesidad y con problemas de hipertrofia adenoidea, vegetaciones, ronquidos, apneas, porque también es otro tema a tratar. O sea, también hay mucho niño que está reventado durante el día porque no ha dormido bien de noche. Esto es muy típico de niños que ya duermen en su habitación, porque igual roncan y los padres no lo oyen, ¿vale? Y Claro, entonces también ese niño obeso o con sobrepeso que va tan fatigado, que muchas veces se meten con él y le dicen, es que eres muy flojo, es que no quieres hacer deporte, que siempre está flojo, y lo que le pasa al niño es que está reventado. Claro, porque es que no duerme, ¿vale? Entonces, claro, claro, tampoco tiene energía para hacer deporte y también es la pescadilla que se muerde la cola. Así que totalmente. también es importante. Luego también hay que tener en cuenta qué alimentos se ingieren antes de dormir, evitar esas digestiones más copiosas, más tal. En bebé igual no es tan frecuente, pero en niños grandes sí, sobre todo cuando comen y cenan delante de la tele, porque no son conscientes de todo lo que están ingiriendo y a veces se van a la cama con la barriga llenísima y también eso influye, ¿no? El hacer una cena ligera y sobre todo que, por ejemplo, lleve alimentos de tipo pescado o alguna cosita así, porque es verdad que sube el triptófano, por ejemplo, el pescado, el huevo, pollo, todo ese tipo de alimentos suben el triptófano, que es precursor de la melatonina. Entonces, también es una buena cena, a lo mejor, incluir esos alimentos, ¿no? Pero sobre todo hacer una cena ligera. Así que sí que, por supuesto, que influye también, sí. Claro, y has hablado también que la serotonina, Ujú, que se relaciona siempre con la felicidad, ¿no? Es ujú. precursora de la melatonina, ¿no? Exactamente. Que eso Es la no ruta lo sabía. metabólica por la que al final fabricamos la melatonina. Fíjate, o sea que tiene sentido que cuando estamos peor, durmamos peor, ¿no? Exactamente. Sí, sí, al final, a ver, al final todo está relacionado. Si es que es lo que digo siempre, ¿no? Es muy interesante ver cómo funciona, ¿no? Si, a mí es lo que me llevó a estudiar medicina. Yo siempre quería saber más y y por qué, y esto qué pasa, Sí. y por qué, o Y, sea, es lo que y- me parece apasionante, ¿no? Y al final vas viendo cómo se y sí. relaciona todo, Y ¿no? todavía desconocemos muchas cosas, pero es curioso que, por ejemplo, la serotonina, una parte importante se fabrica en el intestino, ¿no? Y la microbiota Ujú, tiene mucho que ver. Entonces, me imagino que exactamente. también el tipo de alimentación influye, ¿no? Te Claro, encontrarás claro, con al niños que toman final, mucho refresco. claro, al final rutas metabólicas que hay 15.000, o sea, no es que solamente se fabrique así, se fabrica de más maneras, pero sí que es verdad Sí, que esa ruta metabólica, pues influye y, bueno, es que al final, tú lo sabes, incluso a nivel intestinal, el cerebro intestinal, todo, o sea, es que al final está todo relacionado, ¿no? Incluso seguro que en algún momento lo relacionan con la microbiota, que al final también se relaciona con todo, o sea, que seguro que al final ahí también. Tema de sí, melatonina, sí. sobre todo la gente tiene que saber cómo funciona la melatonina, porque hay mucha gente que se cree que es la panacea para que la gente duerma o para que el niño duerma. Y entonces, sí que es verdad que hay que tener cuidado con el uso que se da de la melatonina. De hecho, la Asociación Española de Pediatría hizo incluso una nota de prensa alertando de que los productos con melatonina se venden sin receta, hay quien se los da a los niños un poco sin ton ni son, y realmente hay que saber cómo funciona. O sea, una melatonina puede ser tu aliado perfecto para empezar un plan de sueño o puede ser que se te ponga totalmente en contra, porque al final tiene una vida media de 4 horas, con lo cual cuando baja el pico de melatonina, si baja de golpe en un niño que todavía no regula bien su ciclo hormonal, se te va a despertar de madrugada como un gogo de discoteca. O sea, se te va a despertar
va a empeorar el sueño. O sea, hay gente que te dice, es que el niño duerme peor con la melatonina. Y eso es porque a su pico de melatonina le han añadido la melatonina exógena, la de fuera. El niño ha hecho un Claro, picazo de melatonina, claro, se ha quedado frito, pero en cuanto ha bajado de un punto mucho más alto del que estaba solamente con su claro. propia melatonina. Y ha hecho un efecto fin de dosis y se ha despertado a las 4 de la mañana, pues eso, como si fueran las 8. Entonces, hay que saber cómo utilizarla. Y en definitiva, para los despertares de la segunda parte de la madrugada no suele ir bien. Suele ir bien para insomnio de conciliación, retraso de fase o niños que, típico niño que te cuesta mucho meterlo en la cama, ¿no? Típico niño que, que es muy reacio, ¿no? Que 5 minutos más, que estoy jugando, que no sé qué, que no me quiero acostar, pero que después, una vez que se duerme, duerme del tirón. Para ese niño también va muy bien. Entonces, hay que saber cuándo utilizarla porque cuando los niños están Claro. madurando sus circuitos neuronales, podemos dar una melatonina que al final inhiba su propia melatonina natural y entonces lo que estamos haciendo es que ese niño no termina de madurar a nivel endocrino y le estamos dando señales incluso opuestas. Entonces hay que tener cuidado en cuando se pone y si vemos que no funciona, pues quitarla y volver otra vez al camino y ver dónde está el problema. Sí, sí, y también, ahora tengo la duda porque, claro, estoy viendo que tu método es muy individualizado dependiendo de Sí, cada padre, cada niño y sí, circunstancias, que es lo ideal, ¿no? Entonces nos sí. encontramos con que se han puesto de moda, quizá hace años, pero bueno, se sigue hablando de métodos para dormir a niños como el método Stevie y Ujú, todo eso. Entonces, bueno, sí. cuéntanos un poco sobre todo esto Cómo y lo que hacerlo, ¿no? A opinas. ver, el método de Stivel es un método que normalmente nosotros lo Sí. tenemos totalmente, vamos, denostado en cuestión de asesoría de Sí, sueño. Para nosotros es un no-go totalmente, o sea, es un esto vale, nunca, esto never, ¿vale? Porque además, si vas a hacer un método Stivel, que bueno, para quien oiga el podcast, al final un método Stivel es dejar al niño en la cuna y que llore todo lo que quiera, que no va, que para que al final acabará durmiéndose, ¿no? Es un método que tiene muchísimos años, o sea, el libro del método de Duérmete Niño, que es el del método Stivel, sí, yo no sé o sea, cuántas ediciones tiene, pero igual tiene 20 ediciones, no me extrañaría, perfectamente. Entonces, es un método que ya te digo, tú para eso no contratas una asesora de sueño. O sea, para dejar al niño llorando e irte, no tiene mucha más chicha. Entonces, eso, claro. normalmente nosotras estamos totalmente en contra de ese tipo de metodología, porque Bueno, y está se ha visto visto que que puede afectar al apego y todo, ¿no? exactamente, está visto que al final el niño se duerme, pero no es que se duerma porque se duerme, porque aprenda a dormirse, se duerme porque sabe que no va a venir nadie y entonces deja de reclamar lo que esté pidiendo. O sea, los niños funcionan con esta edad, ¿no? Pequeñitos, ellos funcionan estímulo-respuesta. No, normalmente tú le puedes explicar lo que quieras, pero ellos no llegan a entenderte de esa manera. Ellos al final lo que hacen, o sea, lo que repiten es el patrón que le funciona. Si lloro, 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 lloro y me cogen en brazos, lloro, lloro, lloro para que me cojan en brazos. Si lloro, Claro, lloro, lloro y no viene nadie en 3 noches, pues a la cuarta ya no lo hago porque sé que no va a venir nadie. Punto pelota. O sea, no tiene más, no tiene más historia. El método Stevie funciona. O sea, funcionar funciona. claro, Pero ahora claro. bien, ¿Pero a qué precio, funciona no? a costa de unos niveles de cortisol altísimos. O sea, se ha visto que en sangre sube el cortisol una barbaridad porque el niño está estresado, el niño está en alerta en ese momento, porque al final es un bebé, es un lactante, es un niño que Ujú, hemos evolucionado como humanidad viviendo en tribus, viviendo juntos, hemos sobrevivido como individuos en colectividad y al final el niño que se quedaba solo en mitad de la selva, ese niño se lo comían los depredadores. Entonces, ¿qué sentimiento tiene un bebé que aunque estemos viviendo en casa, siempre lo digo, eso es de los últimos 4.000 años hasta ahora, pero nuestra evolución no era esa, nuestro cerebro sigue estando en el paleolítico o en el neolítico, al final, ¿qué información tiene ese cerebro en formación que le está diciendo que está solo, que no hay nadie y que está en peligro? O sea, nuestro cerebro primitivo está en peligro en un bebé que está solo. Entonces, sí, al sí. final, no tiene sentido, ¿no? El dejarle así. Yo cuando se lo explico a la gente, pues no, pues yo no quiero eso, no sé qué. La mayoría de la gente quiere conseguir que el niño duerma bien sin que llore o que llore lo mínimo posible. Y es normal porque el llanto de un bebé a nivel primitivo también, a una madre, lo que le sale del alma es cogerlo en brazos. Si es que te sale del alma porque es que es tu instinto y ya está. Entonces, por supuesto, yo nunca le digo a una familia que deje llorar a un niño más de 2 minutos. Siempre tengo ese 2 minutos porque es el punto que ya sube mucho el cortisol y no, más de 2 minutos no. Sí que dejo un poquito a veces, porque a veces hay niños que rezonguean un poco en la cuna y luego se acaban durmiendo solos, o sea, en cuestión de Sí. 1 minuto. Entonces ahí no lo estimules, pero es verdad que más de esos 2 minutos no. Y si por supuesto llora de forma aguda y tal, lo cogemos, ¿vale? O sea, no queremos que entienda que está solo. Lo que queremos que entienda es que está lo suficientemente a salvo como para dormirse. Eso es lo que queremos que entienda.
Sí, pues totalmente de acuerdo contigo y me encanta cómo lo abordas. ¿Cuánto tiempo más o menos en un paciente normal, no hablo cuando hay una patología o eso, pero normalmente cuando vienen unos padres a tu consulta, Ujú. cómo sueles, o sea, cuánto tiempo suele tardar en hacer efecto los resultados, ¿no? ¿Cuánto empiezan a dormir bien? Claro, a ver, depende mucho del caso porque depende de sobre todo depende de cuántas asociaciones de sueño o muletillas, así entre nosotros, tenga el niño, ¿vale? Un poquito la complicación del caso, ¿no? Yo normalmente cuando hago consultas de sueño, porque yo trabajo de diferentes maneras, puedo trabajar con plan de sueño o sin plan de sueño. Yo puedo hacer una consulta normal de 1 hora mínimo. Siempre digo a la gente que hago 1 hora mínimo de consulta de sueño porque yo tardo, bueno, imagínate todo lo que llevamos aquí hablando, ¿no? De explicarle qué están haciendo, como tema de luz, oscuridad, de horarios, de rutinas, de no sé qué, no sé cuánto. Tengo que explicar un montón de cosas. Y de hecho la gente cuando me dice 1 hora, dice 1 hora, una barbaridad. Cuando hacen la consulta dicen, 1 hora y 1 hora y media. Digo, claro, se nos va aquí, se nos va. De hecho yo lo hago online, no lo hago en la consulta personal, lo suelo hacer online y de forma privada, privada 100%, porque por compañía, como te puedes imaginar, estar 1 hora y media con un paciente es completamente imposible. Pero bueno, lo hago así, ¿no? Entonces, ahí, si es una consulta muy concreta, en plan de, es que quiero mejorar el horario, o quiero coger buenas costumbres, o quiero sacarle de la habitación, que es una costumbre, o sea, una pregunta muy frecuente, ¿no? O es que me viene el segundo y quiero saber qué hacer con el primero para cuando nazca el segundo ya lo tenga todo más encauzado, tal. Pues eso normalmente en una sola consulta lo suelo hacer y en cuestión de una semanita o así o 10 días suelen ver resultados. Ahora, si tienes un caso muy concreto que quieras quitar una muletilla muy concreta, en plan, quiero quitarle el pecho de noche o quiero, no sé, intentar que deje de dormirse en el carrito para que se duerma directamente en la cuna. Son casos muy típicos, ¿vale? De trabajar. Normalmente hacemos un plan. El plan es un documento por escrito en el que yo le pongo a la gente, mira, del día tal a día tal lo vamos a dormir de esta manera, si se despierta lo coges, haces no sé qué, del día tal al día tal lo vamos a dormir de esta manera, si se despierta hacemos esto. Siempre doy un recurso, ¿eh? Para cuando se despierta, siempre, siempre, siempre damos un recurso. Pero bueno, es un poco vamos como desescalando. Igual que ellos han ido escalando, yo voy desescalando. O sea, ejemplo Sí. práctico, ¿no? Por ejemplo, un niño que se duerme en brazos. Vale. Y ahora resulta que pasa la regresión de los 4 meses y ahora, aparte de brazos, necesita que la mamá esté botando en una pelota de pilates para dormirse. Vale, ahí tenemos ya dos asociaciones, contacto y movimiento. Vale, ahora llega la regresión de los 8 meses y necesita la pelota, el contacto de la madre y que le estén dando el biberón, por ejemplo, que es una muletilla de alimentación, que también es muy frecuente. Vale. Entonces yo ahora veo el cuestionario y digo, a ver, ¿por dónde empezamos? Quitamos primero el bibi, quitamos primero la pelota, quitamos primero los bracitos. Entonces voy desescalando, igual le digo, pues mira, esta noche en vez de dormirle la pelota de pilates, le vas a dormir sentada en la cama, botando encima de la cama, pero ya sin pelota. Haces lo mismo, pero ya quitamos la pelota. La pelota la desinflas, la guardas en el armario, la pelota nunca más. Igual la primera noche te cuesta, la segunda un poquito menos y la tercera ya te has olvidado de la pelota de pilates. Ahora vamos a intentar, por ejemplo, que en vez de dormirte botando, no sé, 20 veces por segundo, botes 10 veces por segundo, o sea, botes Ajá. menos. ¿Vale? Vamos a intentar eliminar la muletilla de movimiento y lo haces igual, en bracitos, con biberón, todo igual, pero vamos a botar menos veces, hasta que consigamos que el niño entre en sueño profundo, totalmente parada, en estático, que se despierta, vuelves a botar, cuando se esté quedando dormido, te paras, hasta que entre en sueño profundo estando dormida. Cuando consigas eso, pues vamos a intentar darle el biberón y cogerlo en brazos, pero ya no vamos a botar nada. Simplemente lo vamos a acunar, lo vamos a abrazar hasta que se duerma. Ya hemos quitado movimiento, por ejemplo. Vale. O sea, es una forma de trabajar desescalando, ¿vale? Lo mismo, si a lo mejor te dice, no, pues se duerme con el biberón en la boca, ¿vale? Vamos a intentar darle el biberón, pero después lo duermes en brazos. Le das arrumacos, lo abrazas, lo besas, lo acunas, todo lo que quieras, menos el biberón. O sea, todos los recursos menos el bibi. En la noche, primera noche mal, la segunda mejor, la tercera mejor. Normalmente cada 3 o 4 noches se va viendo mejora, ¿vale? Entonces, con la mamá cogida al bebé en brazos, o sea, nunca le voy a decir déjalo solo, pero ya te voy quitando poquito a poco, te voy enseñando a dormirte de otra manera, ¿vale? Básicamente es eso. Intentamos, además, ser siempre, siempre lo digo, hay que ser muy coherente. La gente al final no se da cuenta de que a veces le da muchas respuestas a los bebés sin darse ni cuenta. O sea, yo entiendo que cuando un Claro. niño no duerme y tú llevas 7 meses sin dormir, porque hay gente que lleva toda la vida sin dormir por el bebé y todo esto, yo entiendo que al final acaban haciendo el pino puente con las orejas para que el niño se duerma. Yo lo puedo entender perfectamente. Entonces, acaban dando diferentes asociaciones de sueño sin darse ni cuenta, incluso diferentes familiares. La abuela lo mece, el padre lo sube en el carro, la madre le da la Totalmente. teta. O sea, Sí.
todo un follón de ritual, ¿vale? Entonces, claro, ese bebé se despierta y no sabe si lo van a coger, si lo van a abrazar, si le van a dar el chupe. O sea, pues vamos a ser coherentes con lo que estamos haciendo. Es lo fundamental, porque para que un niño tenga seguridad, lo único que podemos hacer es repetir todos los días lo mismo. Es lo único que le va a dar seguridad. Sí, sí. Y además, esos niños afectan a los padres, porque yo ayer justo en consulta tuve una mamá que bueno, no mejora su patología de la piel porque no duerme, y no duerme porque su bebé no duerme. Claro. Entonces, nada, le he dicho que te escuche y para todos los que nos estén escuchando y tengan esto, cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo ahora. Pues a ver, yo para las consultas de sueño, como te digo, porque yo normalmente en la clínica sí que veo mis niños habitualmente, ¿no? Cuando se ponen malitos, con tos, con fiebre, con tal, sí que trabajo con compañías en la clínica, porque son Sí. consultas más cortitas y no tengo problema, pero normalmente las consultas de sueño las hago solamente de forma online y las hago de forma 100% privada, por lo que te he dicho, porque necesitan una serie de tiempo que es imposible hacerlo en una consulta normal, ¿no? Además, siempre digo a la gente, cuando nos conectamos así en plan videollamada, prepárate un Sí, cafetito, hablamos tranquilamente. Normalmente es una hora, pero si es una hora y 10 no pasa nada. Y me gusta trabajar mucho con la gente así, con esa relajación, esa tranquilidad, que exacto. estoy aquí para ti. Ahora mismo, esta tarde, estoy Ujú. aquí para ti. Entonces, yo eso lo hago a través de mi página web personal, que es www.pediatracarmendelatorre.com. Vamos, si ponen Vale. Pediatra Carmen de la Torre en Google, le va a salir directamente. Y ahí pueden acceder a la página web, ver los servicios que ofrezco y pueden contratar las consultas que quieran. Se hace la compra igual que comprarías una ropa en el Zara, añades al carrito, lo pagas y tal cual, y ya pues nosotros nos ponemos en contacto con la familia para poner la cita a lo mejor de disponibilidad horaria que a ellos le venga y sin problema. Y ya pues ahí vamos trabajando. También hago asesoría de alimentación, por ejemplo, para familias que sea más una alimentación complementaria o estén súper perdidos en el tema de alimentación, que eso es otro, daría para otro podcast Sí, sí, perfectamente el esto tema me de la lo apunto alimentación. para otro podcast, la Sí, sí, alimentación en los claro. bebés y en los niños. Claro, porque luego realmente hay mucha familia que a lo mejor vive en un pueblo que no hay pediatra o en un pueblo por ahí perdido del Pirineo aragonés y resulta que le dan una recomendación súper antigua en alimentación, no tienen ni idea, se agobian, en el centro de salud le dan un papelito, no le explican nada y la gente tiene un follón que no es normal. Entonces, claro, a Pero mí me bueno, no hace encanta falta estar en también. un sitio perdido, ¿eh? Yo creo que las Sí. recomendaciones de alimentación muchas veces no son las Sí, adecuadas, ¿no? Para claro, también depende un poco de dónde te toque, en el centro de salud o qué pediatra tengas, o en fin, o lo que le preocupe a ese pediatra la alimentación, que hay de todo, o sea, que hay que ser justo. Hay sí, gente que lo hace fenomenal y gente que no tanto y ya está. Pero a mí me encanta, o sea, yo me siento con mi café, literalmente, digo, venga, vamos a hablar, todas las dudas que tengas, luego le mando un dossier súper completo con toda la información de alimentación, con el menú, con todo, se lo mando y sobre todo esa tranquilidad, de decir, venga, me siento aquí, o sea, tranquilidad que muchas veces en la consulta igual no la tienes, pues venga, me siento, vamos a hablar tranquilamente, vamos a conocer a esta familia, tal, y la gente, pues claro, le encanta porque al final es una atención personalizada y decir, me tienes aquí una hora entera para preguntarme todo lo que quieras. Entonces, claro. pues bueno, eso básicamente es lo que hago a través de la web. Y bueno, pues a través de la web me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, me pueden encontrar sin problema. Pues ya para finalizar, no sé si podrías darnos 3 consejos clave Ujú. para un buen sueño en el bebé y el niño. En el bebé y el niño. A ver, yo fundamentalmente os voy a decir un poco en el bebé de menos de eso de 2 añillos, porque es lo que más Sí, frecuentemente suele ocurrir. Como digo siempre, el niño de 2 o 3 años, al final con contacto suele ir bien y ya está, y no pasa nada siempre que le demos ese contacto, ¿no? Pero bueno, en el bebé más pequeñito, que me lo he apuntado esas 3 cosillas, diría, primero, pasar el chaparrón de las regresiones de sueño como estés durmiendo en ese momento. O sea, básicamente, te lo digo siempre un poco en plan de broma, no cagarla en las regresiones de sueño. O sea, si un bebé de 4 meses se duerme en brazos y con pecho, que siga durmiendo en brazos y con pecho. ¿Vale? O sea, en los 4 meses es cuando mucha gente la lía parda, básicamente. O sea, te dice, como no duerme, lo pongo en el carrito y lo meneo. Como no duerme, lo pongo yo qué sé, en la mochila y lo duermo en la mochila. Pues vamos a ver, si tu bebé no se ha dormido en la vida en la mochila, ¿para qué le pones la mochila ahora? No tiene claro. sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la regresión pasa y la muletilla queda, que es el problema. Entonces, si tu bebé se duerme siempre en bracitos y pecho, pues bracitos y pecho, dale lo que necesita y lo que conoce, ¿vale? Este Vale. primer consejo. Segundo, coherencia. Lo que te he comentado antes, coherencia. Vamos a ser coherentes con lo que estamos haciendo. Hay mucha gente también que te dice, no, yo me levanto por la mañana, me cojo al bebé, me lo llevo al salón y mientras yo me hago un café se vuelve a dormir en el sofá. Eso no tiene coherencia, porque tú quieres que el niño duerma en la cuna.
y Claro. quieres que duerma en su habitación y en el salón que juegue o que coma. Entonces, no tiene sentido. A veces damos señales que no tienen sentido. Entonces, en nuestra desesperación porque duerma, hacemos cosas que a lo mejor tú pues no te has dado ni cuenta. Entonces, coherencia en nuestra respuesta. Si el niño necesita el chupe para dormir, pues dale chupe, pero no le cambies, o sea, no le des 20 respuestas, dale una, siempre la misma, y luego vamos a Sí. intentar ser coherentes, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Y tercero, adelantar la hora de dormir. Es que es lo que suele funcionar en la mayoría de los casos. Que lo que te he dicho de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando tu niño se esté frotando los ojitos, ya tiene que estar en la cama o en la cuna. También fundamental, ¿vale? Muy Así que bien. creo que igual no son los típicos, ¿vale? Porque los típicos es lo de que no porque no duerma siesta va a dormir mejor de noche, o respeta las ventanas de sueño, o tal, que también son verdad. Pero es verdad que no quería dar los típicos que dan todas las asesoras, sino que me Claro. quería basar más en mi experiencia personal después de 2 años haciendo asesorías de sueño, es lo que casi siempre me encuentro. Sí, pues muy interesante. Tanto lo de la ventana de sueño, que es un concepto bueno, pues que no tenemos en cuenta muchas veces y que obviamente en medicina no nos cuentan, como lo de las regresiones y un poco los hábitos de sueño y cómo influyen los hábitos. Entonces, ahora sí, ya para acabar del todo, cuéntanos una frase que a ti te inspire, con la que quieras finalizar, Ujú. o algo que quieras transmitir a los padres. Para tema de sueño o así un poco O en en general, de general. filosofía de vida. Pues, a ver, frase así un poquito para resumir, yo diría al final que quien la sigue la consigue. O sea, al final Muy bien. es constancia. O sea, yo entiendo que cuando un niño no duerme es una situación muy desesperante porque yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, yo no tengo niños, pero he hecho muchísimas guardias, más de una década de guardias y sé lo que es no dormir perfectamente. Pero sí que es verdad que si te mantienes constante, si haces todos los días lo mismo, si haces bien tu rutina, si consultas con alguien que te ayude y sigues las indicaciones, si no te desesperas, si sigues perseverando, lo normal es que la situación vaya a mejor. Eso siempre. Esa es la verdad. Yo entiendo que hay gente que a veces se desespera si no ve resultados el primer día, ya está diciendo, esto no funciona, tal. Bueno, pues al final hacer un plan de sueño es como hacer una dieta. Básicamente, hay que estar muy Claro, motivado y hay que intentar seguir las indicaciones, hombre, no al pie de la letra, pero lo mejor que puedas hacerlo. Y sí que es verdad que, bueno, no todas las familias mejoran en el mismo grado, obviamente, o sea, no tampoco me va a creer todo el mundo de que yo aquí tengo una varita mágica porque nadie tiene una varita mágica para que el niño duerma y hay gente que mejor y hay gente que peor, pero yo creo que en mayor o menor grado todas las familias mejoran. Entonces sí que creo que al claro. final tener esa constancia, esa coherencia, ese martillo pilón de pom, 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 al final sí que se consigue. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Carmen. Te deseamos muchos éxitos, que sigas ayudando a muchas familias, y a vosotros que nos estáis escuchando, os recordamos que las notas del episodio están en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis ver el trabajo de Carmen, como os ha explicado, en su web pediatracarmendelatorre.com. Tiene también YouTube con vídeos muy interesantes, no solo sobre sueños, sino también, como ha explicado, alimentación y otras muchas cosas que afectan a los niños y a los bebés. Y en Instagram, Pediatra Carmen de la Torre. Pues muchas gracias por escucharnos, ha sido un placer.